10 de la mañana, 23 minutos. Los saludamos al diputado del PRO, miembro del Frente Cambia Mendoza, Gustavo Cairo. ¿Cómo te va, Gustavo? El gusto de escucharte. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, Gustavo, estaba diciendo yo más temprano que vos sos autor de un proyecto de declaración en conjunto con el resto de tus pares en el bloque, donde han solicitado que no se abran las escuelas para que pueda votar la comunidad boliviana el próximo domingo en la provincia, ¿es así? Sí, fue un proyecto de declaración que presenté en su momento, en el marco de que, bueno, desde la Presidencia de la Nación, por un lado, estaban prohibiendo las reuniones familiares para el Día de la Madre, o sea, el domingo próximo justamente se dan las dos cosas. Si no se puede ir a visitar a la madre por el Día de la Madre, menos habilitar escuelas que en lugar de habilitarse para dar clases, se habilitan para que miles de personas concurran a una votación de un país extranjero que fundamentalmente la responsabilidad de que esa votación se lleve a cabo es de los consulados de los países y no del gobierno de la provincia de Mendoza. En ese sentido era el proyecto de declaración, Hugo. ¿Qué cantidad de ciudadanos bolivianos hay en la provincia de Mendoza en condiciones de emitir su voto? El domingo son las elecciones. Sí, sí, alrededor de 10.000, pues tengo entendido, en la provincia de Mendoza. Eh, eh, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en La Matanza hay 48.000, y en la ciudad de Buenos Aires hay 60.000 en condiciones de votar. Y fíjate que en esas jurisdicciones el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidió abrir las escuelas para, para que 6.500 chicos que no tenían acceso a Internet pudieran recibir clases de apoyo, y el gobierno nacional se lo negó a la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, el mismo gobierno nacional emite un decreto de necesidad de urgencia para que se abran 24 escuelas para que toda esta para que se celebre la elección con estas miles de personas, lo cual me parece bastante contradictorio, porque son escuelas en aquel caso, escuelas de jurisdicción nacional, el Nacional Buenos Aires, todas escuelas que maneja la nación, entonces las abre para esta votación. ¿Y quién se hace Eh, cargo de esos gastos cuando se abren las escuelas para votaciones de otros países? y pues teóricamente el Estado, pues, cada Estado provincial, los gastos, los celadores, los directivos que tienen que ir. Pero esto no es normal y habitual, porque Sí. Argentina, cuando tiene sus elecciones nacionales y votan los argentinos que viven en el exterior, lo organiza el gobierno argentino y van a votar a las embajadas, van a votar a los consulados. No es que le pedimos nosotros al gobierno de Barcelona que nos abra las escuelas, o de Florida para que los que viven en Miami voten en las escuelas, sino que lo organizan a través de los consulados. Y eso es lo que tiene que también suceder acá. No tiene por qué el gobierno de Mendoza, que no tiene nada que ver, porque aparte los estados provinciales no manejan las relaciones exteriores, sino el gobierno nacional, inmiscuirse en esta cuestión, cuando es una cosa que tiene que organizar el consulado, inclusive votar en el mismo consulado. Hace muy poquito se hizo una elección en Italia, y hay muchos ciudadanos mendocinos que son también ciudadanos italianos, tienen la doble ciudadanía. Y bueno, esa votación la organizó el consulado, en ese caso se hizo por vía epistolar, por correo, eh, pero no, nadie pidió ninguna escuela para hacer una votación. Y en este caso, ¿en qué etapa está el proyecto? ¿Se van a abrir o no las escuelas? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno, el proyecto mío era de declaración. Sí. El peronismo presentó en las dos cámaras proyectos en sentido contrario, es decir, que sí se abran. La verdad es que no se trató ninguno, no se trató ninguno, ni uno ni otro. Se dio la discusión, pero no se aprobó ni que se abran ni que no se abran. Pero no, todavía no sé, estaban en conversaciones
entiendo, el ministro del Interior, porque es un tema nacional, con las autoridades de Mendoza y el consulado para ver qué solución le dan a esta situación. No sé exactamente, sé que el problema estaba también en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy, y han ido de alguna manera resolviendo la situación. Que yo sepa, Mendoza todavía hasta hoy, hasta hace un rato, no lo había, hasta ayer, mejor dicho, Sí. no lo había resuelto. No sé si hoy habrá tenido alguna resolución. Gustavo, y te pregunto, el año que viene hay elecciones en la Argentina, ¿sí? Sí. Si continuamos transitando esta pandemia, ¿no se van a abrir las escuelas para votar o no van a haber elecciones? Más allá que eso va día a día, por ahí nos estamos apresurando o anticipando demasiado en el tiempo, pero digo, hay que ir más o menos ya pensando qué puede pasar, porque si hoy decís no abrir las escuelas por el tema de pandemia, eh, ¿cuál sería el No, escenario yo creo el que año que viene? el Estado argentino tiene que garantizar sus necesidades y sus cuestiones. Eh, yo creo que el año que viene las condiciones sanitarias deben ser otras, y yo creo que es una cuestión absolutamente esencial de Argentina votar. Sí, Ahora, si vos, por un lado, Estado Nacional, le prohibís a Mendoza las visitas por el Día de la Madre, que la había dispuesto el gobernador, se lo prohibís, y por otro lado le exigís que abra las escuelas para que 10.000 personas el mismo día, a la madre no la podés ir a ver, pero a un Estado extranjero sí que tenés que garantizar. Me parece incoherente. La verdad es que yo creo que es un proceso de normalización de las cuestiones. Fíjate, en Mendoza más o menos hemos tenido las actividades económicas, se ha tratado de tenerlas en marcha, los albañiles, los bares, qué sé yo, los cafés, para que no se funda todo el mundo. En la provincia de Buenos Aires, hasta hace un par de semanas, tuvieron 7 meses parado toda la actividad, inclusive de los albañiles, no podían ir a ganarse el mango trabajando de ninguna manera. Entonces, eso a mí me parece muy incoherente con, bueno, dejemos que 160.000 personas vayan a votar de un país extranjero porque tenemos, no sé, quizás algún interés de que eso suceda, pero no dejamos a la gente de Argentina trabajar, o a los chicos de Argentina ir a tomar clases de apoyo. Lo planteé en ese sentido para marcar esa contradicción. Después las resoluciones las tendrán que tomar las autoridades que les que corresponda. corresponda. Por último, hablando del PRO, apareció la figura del expresidente Macri en estos días en televisión después de mucho tiempo, y Sí. hay chispazos en el PRO con Peña, con Larreta, con María Eugenia Vidal. Bueno, preside el PRO a nivel nacional Bullrich. La pregunta es, en Mendoza, ¿a quién toman como referente hoy del PRO? ¿A Macri, a Larreta, a Bullrich? Bueno, hay distintos referentes, afortunadamente, y muy valiosos. Es claramente Juntos por el Cambio, y muchos de los que has nombrado son particularmente del PRO, son del PRO, pero también hay referentes del radicalismo, como Cornejo. Hay varias figuras a nivel nacional. Todos los que nombraste son figuras importantes que, en lo particular, yo creo que son valiosas y hacia adelante, con que cada uno va a tener su rol en lo que viene de Argentina, estoy seguro. No creo que haya esas peleas así, no. Justamente, inclusive con nuestros socios, radicalismo, etcétera, lo primero que se busca es preservar la unidad, que es una novedad en la política argentina, que la oposición se mantenga unida y con capacidad de gobernar, lo cual le hace bien al sistema democrático argentino, porque el esquema anterior, con un partido peronista hegemónico y con la oposición diseminada en muchos partiditos chiquititos, no le sirve a un país, a ninguna democracia. Las democracias tienen que tener por lo menos 2 fuerzas políticas con capacidad de gobernar cuando el otro
se le agota el tiempo, o cuando fracasa en su proyecto político o por cualquier circunstancia. Y eso es lo que se está logrando. A mí la verdad que yo vi muy bien la aparición de Mauricio Macri, estuvo bien que estuviera un tiempo sin hablar, es muy bueno para los expresidentes tomarse un tiempo y no influir de entrada, no tratar de empezar a opinar de cosas, darle tiempo a los otros gobiernos, pero yo lo vi muy prudente, me gustó mucho lo que escuché. Bueno, dejaste el nombre ahí dando vueltas también de Cornejo. ¿Lo ves como un potencial referente de esta coalición, de este frente, de este espacio político en el que convergen distintas fuerzas? Sí, sin duda que Cornejo ha sido un muy buen gobernador y tiene la claridad necesaria para hacer encabezar un proyecto o para dar las garantías de cuál es el rumbo correcto. Creo que a Macri lo escuché 2 veces, inclusive en esa entrevista que vos mencionás, elogiar a Cornejo como un dirigente exento de populismo, un dirigente realista que tiene claro hacia dónde tiene que ir Argentina. Así es que yo creo que la población irá definiendo en los momentos adecuados quiénes encabezarán un proyecto. Todos los que mencionaste pueden ser. El propio Macri, Patricia Bullrich, que ha demostrado desde siempre su valentía y su capacidad de trabajo, Rodríguez Larreta, Cornejo. Hay muchos dirigentes, afortunadamente, para la democracia argentina, ¿no? Pues los dos frentes tienen que tener dirigentes con capacidad. El peronismo tiene, no sé, Schiaretti, tiene también dirigentes de recambio bastante coherentes que puedan encabezar un gobierno. Eso es lo que le hace bien, lo que terminar de consolidar ese esquema es lo que le va a hacer bien a la Argentina. Gustavo, te agradezco mucho la atención. Que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Saludos a todos. Un abrazo. Gustavo Cairo, diputado del PRO.